Muy buenas tardes tengan todos y nuevamente sean cordialmente bienvenidos a esta iglesia local, Comunidad Bíblica de la Gracia. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo. Si gustas ponerte en pie para que lo podamos leer juntos y aún orar al Señor para que nos ayude en esta mañana. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, dice la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre amado, primero, Señor, queremos pedirte que nos perdones, Señor, por cada falta, cada pecado, Señor, que hemos cometido, Señor, solamente en contra tuya, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y santifícanos, Señor, por medio de esta palabra, Señor, que has traído a nuestras vidas y que es necesario, Señor, que sea aplicada por tu Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, oramos, Señor, para que en este día tan especial tu nombre sea santificado. Oramos para que tu palabra sea revelada en nuestros corazones, Señor, y pueda dar fruto al 30, 60 y 100 por uno, Señor. Oramos porque sabemos que tenemos una necesidad, Señor, de depender plenamente de ti. Oramos, Señor, porque aún tú has dicho, Señor, que si estamos en alguna ansiedad, algún temor, nos acerquemos confiadamente al Padre que tenemos en los cielos. Y yo quiero también pedirte que me ayudes, Señor, en mis temores, en mis luchas, en mis debilidades, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor, por tu Espíritu con libertad. Como Pablo lo dice, delante de ti y de parte de ti, Señor. Ayúdame, Señor, y obra, Señor, de una manera muy especial en cada uno de los que hoy forman parte de tu iglesia y aún, Señor, que tu misericordia se extienda para aquellos que aún no han tenido esa gloriosa revelación de la cual se ha comentado desde un inicio de este culto de adoración, Señor, la revelación de la cruz de Cristo. Obra en sus corazones, Señor, y ayúdanos en todo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar, por favor. El texto que hoy vamos a tocar de manera más específica es Mateo 6, versículos 9 al 10. Cito: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quisiera que tuviéramos en mente algunos ejemplos del Antiguo Testamento que nos van a servir para poder ver la importancia de lo que Jesús nos está enseñando aquí. Una de las características que han tenido los santos del Antiguo Testamento es siempre buscar hacer la voluntad de Dios, haber buscado hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, antes de edificar el tabernáculo, Moisés recibió instrucciones muy claras, muy precisas, acerca de las dimensiones que debería llevar el tabernáculo, cuáles eran los diferentes materiales que él debería de usar, la colocación muy particular de cada uno de sus componentes y la manera en que éste debería ser usado para la adoración del Señor.
Al término de la construcción del tabernáculo, se nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 39, versículo 43, cito: «Y vio Moisés toda la obra, y he aquí la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo». Más adelante, en el capítulo 40, se nos dice que la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Entonces vemos que la obediencia de Moisés resultó en dos aspectos muy importantes: la gloria de Dios y la bendición del pueblo. De manera similar fue la obediencia de Noé. Noé construyó un arca con especificaciones muy particulares, muy puntuales, que también le había revelado el Señor. En Génesis 6, versículo 22 se nos dice: «Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». Lo que podemos ver también en Noé, su obediencia, hacer las cosas tal como Dios le había mandado, resultó en la salvación no solamente de él, sino de toda su familia. Así que, por un lado, su obediencia glorifica a Dios y a su vez fue de gran bendición para su familia. Ahora nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, y hemos llegado al capítulo 6. Estamos en una de las enseñanzas más importantes y conocidas del Señor Jesús, el Padre Nuestro. ¿Por qué cité los ejemplos anteriores? Si nosotros podemos atender lo que la Escritura nos habla acerca de esa precisión muchas veces en las instrucciones del Señor hacia su pueblo y las consecuencias de beneficio espiritual que trae, nos va a ayudar para poder abrazar y entender las instrucciones que ahora el Señor nos va a dar. Yo te puedo garantizar que el modelo de oración que Dios estableció, si tú lo sigues, no solo va a ser de gran bendición para la iglesia, va a ser de gran bendición para tu familia y aún va a ser de gran bendición para ti. Pero sobre todas las cosas, cuando nosotros obedecemos a Dios en lo que Él manda, Él va a ser glorificado. Quiero decir, antes de iniciar a desarrollar este pasaje, que ha sido de gran impacto en mi vida. Y le doy gracias a Dios porque cada vez puedo ver lo tan lejos que puede estar uno de Dios y desaprovechar todos los beneficios espirituales que Él nos da. Y es muy triste porque Él nos ha dado, nos ha equipado con la palabra y nos ha equipado con el Espíritu de Dios para que nosotros podamos someternos a ella. Por otro lado, es de gran ánimo saber cuál es la voluntad de Dios, aún con respecto a cada uno de nosotros, con respecto a mí, en este sermón. Yo he titulado al sermón «Cómo orar y cómo vivir para la gloria de Dios». Las tres primeras peticiones que hemos leído en los versículos 9 al 10 son en referencia a Dios. Esto es, su nombre, su reino y su voluntad. Las siguientes tres peticiones son en referencia a nosotros, nuestro pan, nuestras deudas y nuestro adversario. El día de hoy vamos a tocar las tres primeras, que son en relación o en referencia a Dios, pero vamos a hacer un énfasis particular en la tercera. Esto con el propósito de que podamos aterrizarla, que podamos tomar algunos ejemplos prácticos que nos puedan servir para nuestra vida diaria. Desde el principio del capítulo 6, Jesús nos ha mostrado que nuestra teología, es decir, lo que nosotros pensemos de Dios, va a determinar cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana. De manera particular, el Señor Jesús nos ha enseñado a pensar en Dios como nuestro Padre. Un Padre con el cual podemos tener una relación íntima, una relación cercana como de padre a hijo.
Por eso Jesús en los primeros versículos de este capítulo expone la religión de los hipócritas. Estoy hablando de los escribas y de los fariseos, así como de los paganos, cuyas oraciones son una evidencia clara de que ellos no conocen a Dios como Padre. Jesús nos muestra entonces que hay una clara evidencia entre ellos, es decir, lo que es la religión falsa, y esto solamente es una muestra de muchas religiones falsas, y la de todos aquellos que profesan la fe en el Señor Jesucristo, que hoy forman parte de su reino y conocen a Dios, el gran Rey, como su Padre. Si yo te preguntara, ¿estás de acuerdo en que Dios es nuestro Padre Celestial? ¿Estás de acuerdo en que Dios es nuestro Padre Celestial? Y estoy seguro que la respuesta de muchos es sí, Jesús, Dios es nuestro Padre Celestial. Sin embargo, me temo que en la práctica no sea algo que tengas presente y que lo busques, esto es, experimentarlo continuamente en tu vida de oración. Y esto es, si Dios nos da gracia, lo que tenemos que ir aplicando a nuestras vidas. Amado hermano, el tener tan solo esta realidad en tus oraciones se va a ver reflejado en tu propia vida. ¿Que vas a empezar a experimentar una mayor gracia? Va a ser evidente, va a ser esa recompensa. Entonces, las oraciones de las cuales el Señor dice que hacemos en nuestro aposento van a ser recompensadas en público. Todo el mundo se va a dar cuenta de esa mayor gracia. Vas a ser beneficiado desarrollando el fruto del Espíritu Santo. Esto significa tu fe, tu paciencia, tu gozo, tu mansedumbre, y todos esos aspectos van a ser más evidentes en tu vida diaria. Y un punto muy importante, cuando nosotros desarrollamos este modelo que nos da el Señor Jesús, vamos a tener una mayor estabilidad espiritual. Pero quisiera hacer una pequeña advertencia con respecto a veces lo que sucede en medio de la oración. Hay dos cosas que quisiera que tengas presente. La primera es que cuando pecamos, muchas veces tenemos la tendencia natural de apartarnos de nuestro Padre Celestial. Y nos apartamos porque viene la vergüenza, la conciencia manchada, ¿verdad? Y eso nos hace apartarnos del aposento secreto. Por otro lado, sabemos que esta vida es incierta, está llena de pruebas y de todo tipo de circunstancias que continuamente nos llevan a vivir en un estado de ansiedad. Ambas cosas son una realidad aquí y ahora. Son dos cosas muy difíciles que tenemos que lidiar todos, cristianos e inclusive no cristianos. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Apartarnos de nuestro Padre Celestial? No, esa sería la primera respuesta inmediata. No, sino debemos más que nunca ir a Él. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a experimentar, cierto, la vergüenza y el dolor de haber pecado en contra de Él, pero por otro lado vamos a experimentar el gozo y el descanso del perdón y de su infinita gracia. Y cuando pensaba en su infinita gracia, recordaba tomar de esa plenitud de la cual todos podemos tomar, gracia sobre gracia, como nos lo han compartido. Pablo, preocupado por los filipenses, preocupado no solamente por la ansiedad, por las circunstancias que estaban viviendo con respecto a sus prisiones, anima a los filipenses a no dejar de orar, a no dejar de buscar interceder al Padre. Y en Filipenses 4, 6, 7 les dice: por nada estéis afanosos, sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y da una promesa juntamente en este pasaje: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús. Este es uno de esos textos que nos invitan. Es cierto que podemos llegar a pecar, como lo dice Primera de Juan. Entonces podemos ir a ese trono de la gracia, ¿verdad? Presentar nuestras oraciones, nuestros ruegos, pedirle perdón al Señor para seguir adelante. Podemos presentar nuestro pecado en arrepentimiento, pero también podemos presentar aquella circunstancia por la cual nos sentimos ansiosos en un momento determinado. O podemos decirle que en medio de una prueba el Señor fortalezca nuestros corazones. El libro de Génesis encontramos el testimonio de la oración de Jacob. Jacob estaba experimentando un tiempo de mucha angustia. Él sabía que Dios le había dicho que era el tiempo de regresar a casa. Y eso implicaba enfrentarse una vez más a su hermano Esaú, lo cual le trajo en una ansiosa inquietud, como le ora al Señor, tuvo inclusive miedo. Pero vemos la intercesión que hace Jacob al Señor diciéndole en Génesis 32, versículo 9 y 11. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Líbrame ahora líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Después, vemos el resultado. Dios realmente libró a Jacob, lo libró de la ansiedad, lo libró de la muerte, lo libró de la mano de Esaú. Esta es una buena aplicación de lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, presentar nuestras peticiones delante de Dios para buscar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A menudo se dice que la oración es una batalla, y es cierto, y quizás muchos nos venga a la mente cuando el mismo Jacob luchó con el ángel de Jehová, luchando por la bendición de Dios. Entonces muchas veces se dice que la oración es una batalla. Pero algo que siempre debemos recordar cuando estemos en ese aposento secreto es que la batalla no tiene el propósito de persuadir a Dios, es decir, de hacer que los planes de Dios cambien, sino más bien someternos a los planes de Él. Ese es el propósito. Pero además, ese es el propósito. Es por eso que el Señor Jesús, por medio de este modelo de oración, conocida como el Padre Nuestro, nos enseña cómo debemos orar. El objetivo inicial es darnos un esquema, una estructura, de alguna manera sencilla, para que nosotros podamos memorizarla. Y este es un punto interesante, para saber la manera en que nosotros debemos acercarnos a Dios y la manera en que debemos hablar con Él. Entonces debemos de memorizar, es importante esta oración, y pensando en los niños que continuamente sus padres les enseñan las Escrituras, si ellos desde pequeños se arraigan a pasajes como este, créeme, sus vidas espirituales van a ser en gran manera bendecidas. La van a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, propósito inicial, memorizarla para saber cómo debemos acercarnos a Dios como Padre y también la manera que debemos hablar con Él. En segundo lugar, nos enseña también a tener presente cuáles son las prioridades en la vida de un cristiano. Como lo hemos dicho, las tres primeras peticiones en relación a Dios y las segundas tres peticiones en relación a la familia de la fe. Es interesante ver que el Señor Jesús nos lleva a pensar en Dios como nuestro Padre. Un Padre, como lo hemos dicho, un Padre cercano, un Padre que nos recibe,
un padre que nos escucha, un padre que es protector. Un padre que tiene un cuidado especial con nosotros. Este cuidado especial se debe fundamentalmente a que no solo somos sus hijos y Él es nuestro creador, sino además debemos tener presente que habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio una nueva vida en Cristo. Ciertamente entonces para el creyente Él es su creador, pero también su Salvador. A nuestro Padre Celestial, es al que tenemos nosotros el privilegio de acercarnos realmente como sus hijos. Pero debemos recordar que nuestro Padre está en los cielos y, como decimos, es para que tengamos un balance correcto de la manera en que debemos acercarnos a Él. Sí, como nuestro Padre, con esa confianza, pero también recordando que Él está en los cielos. Y habíamos dicho que cuando Jesús nos muestra esta parte del carácter de Dios, de dónde se encuentra Dios, era para que entendiéramos que Él es completamente diferente a nosotros. Era para que entendiéramos algunas de las perfecciones de Él cuando estemos orando delante de Él. Recordar que Él es eterno y que nosotros somos mortales. Recordar que Él es fiel y nosotros somos infieles. Recordar continuamente las perfecciones de nuestro Dios. Recordar que Él es perfectamente santo y nosotros no. Así que cuando nos acercamos a Él, vamos a hacerlo con toda confianza, verdaderamente como con un padre, pero también lo vamos a hacer con la reverencia y el respeto por quien es Él. Estas verdades en nuestros corazones pueden, y escucha esto, pueden transformar verdaderamente nuestra forma en que nos relacionamos tanto con Dios y también puede transformar la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos en la fe. Y puede transformarla porque compartimos exactamente los mismos privilegios con nuestro Padre Celestial. En un principio mencionamos que el orden de las peticiones que el Señor manda en su modelo de oración son en referencia a Dios. Y veíamos en el versículo 9 que la primera petición es: Padre, santificado sea tu nombre. Y de manera muy concreta vamos a mencionar qué es santificado sea tu nombre. Habíamos visto ya algo con respecto a esto. Santificado sea tu nombre significa hacer todo para la gloria de Dios. Hacer todo para la gloria de Dios. Estamos de acuerdo con el Catecismo Menor de Westminster, que nos dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, con esta primera petición, vamos a estar orando pidiendo: Padre, que mis pensamientos, mis palabras y cada uno de los actos de mi vida refleje tu gloria. Esto era lo que estaba de continuo en la mente y en las oraciones del salmista. Dice el Salmo 34, versículo 3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Entonces es un ruego que continuamente tenemos que hacer delante del Padre. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y cada aspecto de nuestra vida refleje su gloria. ¿Por qué es importante esto? Si nosotros logramos mantener nuestra mirada fija en esta primera petición, por llamarlo de alguna manera como una base, santificado sea tu nombre, entonces las otras dos peticiones van a fluir con respecto a esta. Van a fluir de una manera más profunda.
Vamos a poder decir al Señor entonces con un entendimiento más claro, venga tu reino y hágase tu voluntad. Las Escrituras nos presentan un ejemplo donde no se santificó el nombre de Dios. Quizás algunos recordarán, cuando la segunda generación del pueblo de Israel salió de Egipto para ser librado, se quejaron en contra de Aarón y Moisés, diciendo, y hay una lista de quejas en ese contexto del pasaje de Números 20, pero terminan diciendo, ni agua, no hay ni siquiera agua dentro de su queja. Entonces el Señor manda a Moisés y le dice, toma tu vara y habla delante de ellos y de la roca para dar de beber a la congregación y a las bestias de ellos. Y en lugar de atender la palabra de Dios tal como lo había mandado, como lo hemos venido viendo, Moisés reprendió duramente al pueblo, diciéndoles, oh rebeldes, como siempre. Reprendió duramente al pueblo y golpeó la peña con su vara en 2 ocasiones. Por este acto, el hombre más manso del mundo no pudo entrar a la tierra prometida. Dice en Números 20, versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés no santificó a Dios ni con sus palabras, ni con sus acciones. Por esto, Moisés no entró a la tierra prometida. Creo que es interesante entender este tipo de cosas. Y esto me redarguía porque apenas pasó un incidente donde pude entender de parte de Dios cómo es tan fácil engancharse para pecar en contra de Dios y no glorificarle con una sola palabra que puedas decir, ofendiendo a alguien, teniendo malas sospechas en contra de alguien o haciendo algo abiertamente pecaminoso. No glorifican estos aspectos al Señor y el Señor los ve con la seriedad que lo podemos ver en este ejemplo. Esto sería con respecto a la primera petición. Con respecto a la segunda petición que debemos tener presente, es que tenemos en relación con Dios. La segunda petición que debemos tener presente en relación a Dios es, venga tu reino. Y lo primero que debemos entender, si en verdad estamos buscando la gloria de Dios, debemos orar continuamente, Señor, Padre, venga tu reino. El reino de los cielos, el gobierno de Dios en esta tierra ha sido establecido en la venida del Señor Jesucristo, en su vida, su muerte, su resurrección. Sin embargo, como lo hemos comentado, aún no llega a su consumación. Hoy en día nosotros estamos viviendo entre el tiempo del inicio, del establecimiento de la inauguración del reino y la consumación, entre el inicio de la consumación del reino y la consumación del reino. Por lo tanto, debemos seguir orando hasta aquel día. Y quisiera citar las palabras de Juan en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Debemos seguir intercediendo por el reino de los cielos hasta aquel día. Dice Apocalipsis 11, 15. Hasta aquel día, cuando los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. También por medio de este modelo de oración, el Padre Nuestro, el Señor nos enseña la importancia que tiene la proclamación del Evangelio, la extensión del reino de los cielos antes de nuestras propias necesidades. Es la prioridad que nos muestra este modelo. No debemos olvidar entonces continuamente que el número de los elegidos para que se cumpla ese texto que hemos leído de Juan, para que todos los reinos se postren delante de nuestro Dios, todavía no se cumple. El número de los elegidos aún no ha llegado a su cumplimiento final. Tenemos más familias que traer de regreso a casa. Y Jesús nos da el ejemplo de este
tipo de oración en lo que nosotros conocemos en la oración sumo sacerdotal. En Juan 17, versículo 20, el Señor Jesús, orando también por la extensión del reino, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Señor también dio testimonio y ejemplo de esta oración. ¿Por qué es importante entender esto? Esto nos permite recordar y orar a Dios para que avive nuestros corazones en el deseo de estar orando continuamente por las misiones. Creo que a veces las tenemos descuidadas y por eso digo, el primer redarguido es uno. Debemos de avivar nuestros corazones para orar por las misiones, para orar por el evangelismo de esta iglesia local, para que en lugar de que se vaya apagando, vaya encendiendo los corazones de diferentes miembros de esta iglesia, para que vaya también avivando nuestros corazones en nuestro evangelismo personal, que muchas veces terminamos gozándonos mucho con la doctrina, la sana doctrina, con el calvinismo, pero nos olvidamos, aún en lo personal, de llevar las buenas nuevas a los que están al lado de nosotros, a nuestro prójimo. Para que el Señor, oremos, para que el Señor nos abra puertas, como lo hacía el apóstol Pablo continuamente, para predicar el Evangelio de Cristo, y que su reino se siga estableciendo en la tierra. Otro punto importante también que debemos tener presente, no solamente vemos a Jesús orando en esta oración sumo sacerdotal, sino también debemos recordar que el más grande evangelista que ha pisado esta tierra es Jesús mismo. Jesús mismo, quien dijo: no he venido solamente a sanar enfermos, pues he venido a predicar el reino de los cielos. Jesús no solamente enseñó entonces a sus discípulos a orar, sino también a llevar el evangelio. Y mientras el evangelio sigue avanzando y nuestro espíritu, el espíritu que Dios nos ha dado, sigue gimiendo por la redención final, sigamos compartiendo el evangelio. Ahora bien, el versículo 10, decíamos, inicia diciendo: venga tu reino. Termina diciendo: hágase tu voluntad. Y yo decía que quería hacer un énfasis particular en esta parte del pasaje. Y quiero que pienses por un momento, piensa en esta frase por un momento. ¿Qué crees que significa hágase tu voluntad o hacer la voluntad de Dios? Piensa en tu propia vida. ¿Qué piensas que es hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué lo pregunto? Porque creo que a veces nosotros seguimos una enseñanza, pero se nos olvida profundizar en la profundidad que tiene cada una de ellas. Jesús mismo no solamente enseñó a sus discípulos a orar, sino él mismo oró: hágase tu voluntad. Y vamos a tratar de entender eso para que tú también lo puedas comprender en tu propia vida. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Pero vamos a tomar entonces, vamos a ver primeramente cómo el Señor Jesús oró estas mismas palabras en Getsemaní. En Lucas capítulo 22, versículos 41, segunda parte, y 42 dice: y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús entonces no solamente oró, sino realmente oró él esta misma enseñanza. Y la aceptó porque Jesús aceptó beber la copa de la ira que el Padre le había dado. Él sabía que el reino de los cielos había de establecerse por medio del sufrimiento. Él sabía que el reino de los cielos significaba tomar la cruz, morir por su iglesia y entregar su vida en completa obediencia a Dios.
Y esto mismo es lo que vemos en este pasaje, que es lo que les está transmitiendo a sus discípulos. En Mateo 16, 24 lo vemos más claramente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús lo que les está transmitiendo entonces, que el reino de los cielos empieza por medio de la muerte de Cristo, pero luego cada uno de los discípulos debe de llevar su propia cruz. Si nosotros podemos tratar de entender lo que Jesús les está transmitiendo a sus discípulos, entonces cuando nosotros oremos, hágase tu voluntad, en las circunstancias más difíciles, recordaremos las palabras de Él. Recordaremos cómo en medio de Él saber que recibiría la ira de Dios para morir por miserables pecadores como nosotros, tomó la copa. Recordaremos el precio de seguir a Jesús. Sin duda, es una de las verdades que nos cuesta más trabajo entender y abrazar. ¿Por qué? Porque no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta padecer, no nos gusta que nos difamen, pero el Señor nos ha enseñado que el reino de los cielos se establece por medio del sufrimiento, de la autonegación y del servicio. Este es lo que el Señor Jesús transmitió a sus discípulos en la tercera petición del Padre: hágase tu voluntad. Esta petición la podemos también dividir en dos partes. La primera podemos llamarle el asunto, y el asunto es hacer la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, la forma en que debemos hacer la voluntad de Dios. Y aquí nos dice, como en los cielos, ¿verdad? Asimismo en la tierra. En este pasaje Jesús se refiere a su voluntad revelada o de precepto. ¿Qué es la voluntad de precepto? La voluntad de precepto de Dios se refiere a la voluntad de Dios que se expresa a través de los preceptos, de los mandamientos, y de las leyes que se encuentran en las Escrituras. Y el texto base que tenemos para la voluntad de Dios lo tomamos de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Continúa diciendo: mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. A esta voluntad es a la que el Señor se refiere. La otra voluntad que recordamos es la voluntad de decreto. Así como el Señor decretó hacer la creación o decretó la salvación de su pueblo. Pero particularmente lo que estamos aquí es hablando de su voluntad de preceptiva, que es aquella que ha revelado en su palabra. David en el Salmo 119 nos muestra su anhelo continuo de someter su voluntad a la palabra de Dios, sus pensamientos, sus acciones. Si tú estudias el Salmo 119 lo vas a encontrar una y otra vez, y creo que eso puede alimentarte mucho con respecto a esa visión que debemos tener. En el Salmo 119, versículo 5 y versículo 10 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Con todo mi corazón te ha buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. Y este tipo de textos lo podemos encontrar a lo largo de todo el Salmo 119. Una búsqueda continua de la voluntad de Dios revelada en su palabra, revelada en sus mandamientos. Cuando nosotros pensamos en esto, en someternos a su voluntad revelada, siempre vamos a tener un buen ejemplo, o el más grande de los ejemplos. Y sin duda alguna el más grande de los ejemplos es el del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando fue tentado, dice la Escritura que cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, vemos que Jesús dependió de la voluntad de Dios revelada
en la Escritura, aplicando correctamente cada principio a cada una de las tentaciones de Satanás. Recordamos cuando Satanás lo tienta y le dice, si eres el Hijo de Dios, y esta piedra que te conviertas en pan. Jesús le respondió, ¿cómo? Escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así fue contestando una y otra vez el Señor Jesucristo, dependiendo de la palabra revelada en la Escritura. Otro aspecto interesante es que Jesús conocía perfectamente lo que de él decían las Escrituras. En el camino a Emaús les dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Por qué es interesante esto? Porque si él sabía lo que decían de las Escrituras, entonces cuando él estuvo en el huerto de Getsemaní intercediendo al Padre, decía, Padre, quisiera que pasara de mí esta copa, mas no se haga como yo, sino como tú quieres. Él sabía entonces cuáles eran las implicaciones de hacer la voluntad de Dios. Él sabía que tenía que beber la ira del Padre. Él sabía que él era el siervo sufriente. A lo largo de su ministerio vemos constantemente al Señor Jesús enseñando a sus discípulos que su voluntad era hacer la voluntad de su Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Esta obra dónde fue consumada? En la cruz del Calvario. Consumó la obra que el Padre le había dado. Más adelante también en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso digo que el mejor ejemplo que podemos tomar de las Escrituras es la del Maestro, la del Señor Jesús. Él es el único que se sometió de manera perfecta a la voluntad del Padre, hablando en la tierra. Finalmente, el Señor nos dice en este mismo versículo 10, hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. De manera general, entonces hemos visto que hacer la voluntad de Dios significa someternos a la voluntad revelada de Él, a la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, sus mandamientos, preceptos, sus leyes, someternos. Pero ahora, en este mismo versículo, el Señor le va a decir a los discípulos y nos va a decir a ti y a mí la forma en que nosotros debemos obedecer a Dios. Y dice, que se haga la voluntad como en el cielo, así mismo en la tierra. Entonces la pregunta que puede surgir de esta parte del pasaje es, ¿y entonces cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Tienes idea cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Realmente es trasladarnos al mismo cielo para tratar de entender el corazón de lo que Dios está hablando aquí. Pero bueno, tratando de buscar algunos de los autores, muchos coinciden, entre ellos William Hendrickson, en que la voluntad que se lleva a cabo en los cielos por parte de los ángeles, los serafines, los querubines y aún la congregación de las almas hechas justas, como lo dice el libro de Hebreos, hacen la voluntad de Dios de manera completa. Voy a retomarla para no perderme. De manera completa, cordial, esto significa de todo corazón e inmediata. Y lo voy a repetir porque creo que es muy importante para que aprendamos a hacer la voluntad como ahora se hace en los cielos. Completa, cordial o de todo corazón y inmediata. Y es muy interesante, completa. Esta primera parte, cuando piensas en la obediencia personal,
¿Te has dado cuenta que muchas veces negociamos con Dios aquello que Él ya nos ha mandado y que ya sabemos de antemano? Y por eso tomábamos también el ejemplo de Moisés. Señor, yo no soy la persona que debería ir a Faraón, discutiendo el mandato de Dios. Pero a veces nosotros, conociendo la voluntad revelada de Dios en la Escritura, también somos muy dados a no obedecer de manera completa, a no hacer la voluntad completa de Dios. Quizás esto sí, esto también, esto ya no me gustó. Y aquí es donde nosotros entonces no hacemos o no obedecemos, no nos sometemos como debiéramos hacerlo. Hendriksen cita el ejemplo de Saúl para hacer un contraste entre la obediencia completa que se da en los cielos y la obediencia que llevó Saúl. Saúl, cuando Dios le había dado un mandato que exterminara todo el pueblo enemigo de Dios, y él, por su propia sabiduría, no lo hizo tal como Dios lo había mandado. Reservó la vida del rey y la de muchos animales para ofrecer sacrificio al Señor. No era la voluntad de Dios. Saúl, recuerda, se defendió diciendo: Señor, si yo te he obedecido, porque yo sí iba a tocar a ese reino. Yo fui a matarlos, pero no lo hizo de la manera en que Dios lo había mandado. Pero en el cielo se hace la voluntad completa. Luego dice Hendriksen que de todo corazón. ¿No acaso nosotros debemos amar? Tenemos ese texto, esa palabra que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu ser. De la misma manera nosotros deberíamos también obedecer de esa manera al Señor. Y la tercera que dice Hendriksen, inmediata. Nosotros somos tardos para obedecer y con vergüenza lo digo. Y por eso es que cuando uno ve el deber ser, lo único es que uno se puede ver reprobado ante la manera en que debemos obedecer. ¿Por qué? Hay algo que sabemos que los ángeles no pudieron experimentar. La gran diferencia de ellos es que Cristo no murió por ellos. Ellos ciertamente se gozan estando en la presencia y en las perfecciones de Dios, pero nosotros pudimos experimentar la redención en Cristo Jesús. Y eso debería hacernos más expeditos para buscar estas características en nuestra propia obediencia. Resumo, la obediencia de los ángeles es perfecta. Ahora, tengo que ser justo también o hablar en la justa dimensión. ¿Quién es perfecto para obedecer? ¿Quién es perfecto para obedecer? Si no conociéramos todas las Escrituras, si no conociéramos hombres como el apóstol Pablo, teniendo un hombre sumamente santo, y él mismo diciendo que era un miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en un texto dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si no viera que el apóstol Pablo fuera alguien que aún también lucha de una u otra manera en algunos aspectos de su vida, y obviamente esto iría directamente con respecto a la obediencia. Si no lo viera él, diría, bueno, realmente entonces de ahí para abajo todos estamos perdidos. Pero es de gran ánimo saber que a pesar de que nosotros no tenemos todavía una vida perfecta, sí se caracteriza por buscar la voluntad de Dios. No es una vida perfecta, pero que se caracteriza por buscar la voluntad de Dios. Ahora, por otro lado, no quisiera que nos quedáramos también resignados de decir, bueno, realmente pues sí es cierto, no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, y entonces pues eso nos ayuda a podernos excusar continuamente, no hemos sido glorificados y todas las cosas que sabemos que la Escritura nos dice. Sin embargo, recuerdas que al final del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús le dice a los discípulos, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Así que este mismo sentir también debe haber en nosotros. Sí, no somos perfectos, pero tenemos que seguir
hacia esa meta, buscando hacer cada día mejor la voluntad del Padre. Ahora, quisiera, si hemos entendido entonces estos dos aspectos, hacer la voluntad de Dios, que está revelada, que ha sido revelada en su palabra. Y número dos, la forma en que debemos hacerlo. Si no vamos a ser perfecta, bueno, vamos a procurar hacerla continuamente, completa, con corazón agradecido. Y tres, de manera inmediata. Vamos a poner algunos pequeños ejemplos que nos van a ayudar a aterrizar esto que hemos comentado. Es la parte que yo te decía, quería hacer un énfasis en las aplicaciones de cómo podemos desarrollar, hacer la voluntad de Dios con estos principios tan sencillos que el Señor Jesús nos ha dado. El primer ejemplo. Antes de ir, hay algo más que necesitaba comentar. Antes de ir al ejemplo, como es muy importante entender que es un esquema muy sencillo, muy chiquito, pero es necesario memorizarlo, tenerlo presente en el corazón cuando estemos orando. Debemos tener presente continuamente la necesidad que tenemos de la palabra de Dios y de la meditación de ella para que nosotros podamos entonces después aplicar los principios a las situaciones, circunstancias y experiencias de nuestra vida. No quería, antes de dar el ejemplo, comentar esto. Necesitamos el conocimiento de Dios, necesitamos permanecer en la palabra, necesitamos meditar en ella para que entonces, a través de la meditación y con el discernimiento, la gracia de Dios, podamos entonces aplicarla a las diferentes circunstancias de la vida. También recordando las palabras del apóstol Pablo, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Y aunado a eso, algo que continuamente desde el púlpito se ha tratado de enfatizar, es recordar la importancia que tiene el culto de adoración y de manera particular la predicación, el sermón principal, porque ahí es donde muchas veces también Dios abre nuestro entendimiento con respecto a muchas verdades. Y esas verdades son las que yo puedo también utilizar para aplicarlas a lo largo inclusive de mi semana, una semana difícil, una semana de circunstancias que yo pueda estar experimentando. Ahora sí, vamos a tratar de ver de manera sencilla algunos ejemplos que nos van a ayudar a aplicar. ¿Cómo puedo aprender a hacer la voluntad? Porque hay cosas que yo no alcanzo a ver en la Escritura y de diferente índole. Pero bueno, tomé algunas porque no podríamos acabar con todas ellas. Por ejemplo, pensaba yo, ¿cómo puedo tomar la mejor decisión para cambiar de empleo? ¿Cómo puedo saber si es verdaderamente la voluntad de Dios que yo cambie de empleo? Porque a veces, acuérdate, somos buenísimos para decir, la providencia de Dios ya nos lo puso aquí y entonces esto viene de Dios. Y en automático lo asumimos. Pero así no se toman las decisiones delante de Dios. Así no se hace la voluntad delante de Dios. ¿Qué debes hacer? Debes de tomar el mayor número de principios bíblicos posibles. Debes de tomar el mayor número de principios bíblicos posibles. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, voy a considerar tal trabajo. Lo primero que debo de hacer es que cuento con los dones necesarios para poderlo llevar a cabo. Oye, me están pidiendo que maneje mucha gente cuando no puedo manejar mi propia vida. Quizás no sea el mejor trabajo para mí. No tengo el don para poder lidiar con tanta gente, para poder manejar, para poder ser gerente, por ejemplo. Otro principio. Si no va en contra de algún precepto o algún mandamiento de la ley moral de Dios. Si puedes ver que va en contra de la ley moral de Dios, pues en automático dices, este no es un trabajo que Dios me esté mandando. Otro precepto, fíjate que a veces es muy descuidado. Si nos aleja de nuestras disciplinas piadosas, ¿qué significa eso? Es que no tengo tiempo de orar, realmente tengo un trabajo exhausto. Y si eso le añades que son 2 horas de ida y 2 horas de venida, entonces todo el día no pude buscar a Dios. Pues no creo que sea la voluntad de Dios que te apartes de Él.
Si estamos viendo que la voluntad de Dios es más bien que le busquemos a Él. Entonces, sí es muy importante que consideremos si no nos aparta de las disciplinas piadosas. Oye, aparte, yo tengo que llevar de alguna manera a ser cabeza de mi casa y eso no me permite tampoco estar con mi familia, guiar a mi familia e instruir a mis hijos. Entonces, son aspectos que debo de considerar. Otro punto que yo consideraría, ¿puede esto en un momento dado para mí ser de tentación? Soy una persona que realmente ha luchado mucho con el tema de la infidelidad y bueno, quizás se abra alguna puerta para un lugar donde haya muchos modelos. Quizás no sea el mejor trabajo para mí y no necesariamente estoy diciendo que en todos los casos eso sea pecaminoso, para nada, pero a lo mejor, valuando y entendiendo las motivaciones de mi propio corazón, tengo que meditarlo, tengo que orarlo con mucho cuidado. En fin, entonces sigo buscando los diferentes principios que la Escritura me da para poder tomar una decisión. Después de eso, una persona que busca verdaderamente la sabiduría de Dios va a buscar consejo en una persona que tenga madurez, en una persona que tenga testimonio creíble, como para que le pueda guiar y dirigir. Y entonces, todos estos elementos sirven para que yo tome la mejor decisión. Aquí puse, después de esto oras y le pides al Señor que confirme si es su voluntad este nuevo trabajo y si es lo mejor también para tu vida espiritual. Y entonces, sinceramente le dirás ahí, Señor, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces se abre, todo cuadra, se abre la puerta, entras a ese trabajo y Dios te bendice y te prospera, o bien, en su sabia providencia, Dios cierra la puerta y se la dan a otro en lugar que a ti. Esto lo podemos aplicar en diferentes aspectos, como lo he dicho. Nuestro hermano y pastor Andrés hoy nos invitaba o nos invita para que estemos al pendiente de las instrucciones o las enseñanzas que tienen que ver con la teología pastoral. Y como él lo dijo, es sumamente importante. ¿Por qué? Quisiera tomar, por ejemplo, hay personas que puedan llegar a considerar que tienen algún tipo de llamado para pastor, llamado para diácono, pero nuevamente, si yo quiero guiarme en lo que está revelando la palabra de Dios, yo necesito escuchar a mi hermano Andrés, yo necesito saber qué es lo que va a enseñar, yo necesito conocer esos requisitos de los cuales va a hablar, cuáles son las responsabilidades a las cuales se está refiriendo, para saber si eso entonces yo voy a tener que saber yo mismo si es la voluntad de Dios hacia mi vida el que yo sea o no. Y pudiera cumplir algunos de todos los requisitos, pero podría ser que alguno no los cumpla, y eso me debe de dar a mí la paz de decir, Señor, más no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Nuestra decisión debe de estar perfectamente informada. No es solamente de que me emociono, fui al Zócalo, fui a la Alameda, todo el mundo se me acerca para pedirme consejo, para pedirme, pues sí, gloria a Dios. Quizás Dios nos llamó a algunos para andar en la calle. Yo pensé eso durante toda mi vida, que yo debo estar en la calle. O sea, no está mal, todos tenemos diferentes dones y talentos y hay que someterse. Eso es someterse a la voluntad de Dios. Si Dios no te llama, pues no te llama. Él es el gobernador de su iglesia y de este mundo. Y así como eso, podríamos hablar de cómo decidir tu carrera, tu vocación profesional. Podemos decidir con respecto al matrimonio, que es un tema casi muy, pues diríamos, muy trillado, pero que a veces se nos olvida continuamente cuando estamos en la lucha. A veces gente te pide que ores para saber si es la voluntad de Dios que se case con una persona que es inconversa. Esas cosas son de las que ni siquiera tienes que orar, solamente tienes que someterte a la voluntad de Dios. Y así podríamos citar muchos otros ejemplos. Una de las características más difíciles para todos los hombres es el sufrimiento. Y ahora me quiero enfocar a la voluntad de Dios y el sufrimiento, de manera también muy general.
Los creyentes buscarán la voluntad de Dios en medio del sufrimiento y orarán pidiendo por medio de la revelación de la palabra que sus corazones sean fortalecidos. Y escucha esto, a la luz de diferentes textos poder entender el propósito de Dios. A veces nosotros con nuestra vista tan pequeña no alcanzamos a entender por qué Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida. Y yo puedo dar testimonio de que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Y yo puedo dar testimonio que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Pero es necesario que nosotros nuevamente hagamos uso de la voluntad revelada de Dios en su palabra, hagamos uso de aquellos pasajes de la Escritura que pueden ser de gran bendición para nuestra vida. A veces se nos olvida, como lo dice también en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que todos los padecimientos que nosotros estamos experimentando ya lo han vivido los profetas que fueron antes de nosotros y que estos padecimientos ocurren con otros hermanos en todo el mundo. Pero a veces pensamos que solamente me está ocurriendo a mí. Así que debemos ir a la Escritura. Debemos ir a los diferentes pasajes que nos puedan bendecir. Pienso, ¿qué estás viviendo? Pues estoy viviendo una aflicción muy fuerte, las circunstancias están muy duras, he perdido quizás, inclusive he perdido a alguien que yo amo. Cuestiones laborales han estado terribles, la vida de mis hijos, ¿para qué te comento? Está bien y todas esas situaciones nos agobian, o como lo hemos dicho en Efesios, en Filipenses 4, te generan ansiedad. ¿Qué debo de hacer entonces? Una de las cosas que por lo cual se ministra el corazón del cristiano es conocer la historia de aquellos hombres que han padecido en la Escritura. Pienso yo en esto. ¿Cómo puedo fortalecer mi alma? A ver, quiero entender un poquito cómo fue la vida de Job. Si yo quiero ver mi vida realmente a la luz de la Escritura, tengo que pensar en alguien como Job. Y cuando yo veo entonces lo que le sucedió a Job, y no estoy diciendo que no me duela haber perdido un familiar, y no estoy diciendo que no es terrible ver a un hijo inconverso, y no estoy diciendo que es terrible este mundo en general que está caído y que es muy difícil vivir piadosamente en medio de él. Pero lo que estoy diciendo es que cuando nosotros nos ministramos por medio de la palabra de Dios y podemos ver gente que puede decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, que podemos ver gente que perdió a sus hijos, que perdió sus riquezas, que perdió su reputación, que perdió absolutamente todo. Puedes ver personas que después de todo eso adoran a Dios. Una de las cosas que nosotros podemos deleitarnos al estar estudiando todos esos pasajes de la Escritura, ¿cuál es? Conocemos el fin. Ellos no lo conocían, nosotros sí lo conocemos. Cuando nosotros leemos la vida de José, es maravilloso entender eso, entender cómo fue tratado por sus hermanos, cómo fue vendido como un esclavo, entender cómo fue comprado por Potifar, entender cómo fue metido a la cárcel. Pero él no entendía absolutamente nada del propósito perfecto de Dios en su vida, de haber sabido. Si yo hubiese sabido que todo lo que yo he vivido, Miguel Fattel, en su vida es para que aprenda a adorar a Dios, Señor, ¿por qué no pasó esto antes en mi vida? Yo mismo estoy aprendiendo a adorar a Dios como debe ser adorado. Es una vergüenza. Son años y años donde a veces uno creo que nos volvemos más mecánicos. Pero todo esto nos sirve para bien, para nuestro precioso bien. Ahí vamos a entender muchos de los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas, pero que desafortunadamente nosotros no tenemos la película completa. Invitación. Aprendamos a descansar en la voluntad soberana de Dios. Y Él hará conforme a su sabio propósito. Ahora, pero bueno, hay una pregunta. Entonces, si ¿debo de someterme a la voluntad de Dios en medio del sufrimiento, del dolor, etcétera? Sí. Por eso vimos al principio que el Señor Jesús en el contexto que oró fue en Getsemaní sabiendo que venía la ira de Dios. Entonces la pregunta sería esta, que es lícita. ¿Debo orar a Dios en medio del sufrimiento, en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias adversas? O mejor me voy más directo y digo, Señor, hágase tu voluntad. De una manera dirían algunos fatalistas, bueno, pues ya es Dios es soberano, ya, ¿no? Diga lo que diga y haga lo que haga, Él va a hacerlo. No es lo que Dios quiere formar en nuestros corazones. No es eso.
Es una confianza verdaderamente en Él, en su sabiduría, en su buena voluntad, en sus buenos pensamientos para cada uno de nosotros. Entonces, ¿es lícito que nosotros podamos orar en medio del horno de aflicción? Respuesta, sí. Y otra vez, y voy a repetirlo, Jesús, ¿no? Señor, desearía que pasara esta copa de mí. Oh, Jesús, el Hijo de Dios, el que sí sabía toda la historia, el que sabe el fin. Mas no se haga como yo, sino como tú quieres, Señor. Pero un ejemplo de alguien más que podría ayudarnos para entender que es algo que podríamos nosotros en un momento dado y de manera natural, nuestro estado de preservación, ¿no? Nos dice que tenemos que velar, ¿no?, por nuestra propia integridad. El caso que encontramos, el caso que encontramos nosotros en el libro de Daniel. Recordarás cómo, estando en Babilonia, Nabucodonosor tomó a Sadrach, Mesach y Abednego. Y bueno, ellos no quisieron doblar su rodilla delante de él, no quisieron honrarlo porque quisieron guardar su fe, dicho de manera general. Ellos prefirieron padecer antes de negar su fe, su confianza en Dios. Y dice la Escritura que por esa sencilla razón, Nabucodonosor mandó que fueran echados al horno de fuego. Pero me encantan las palabras de ellos. Fíjate las palabras de ellos en medio de tal circunstancia. Sin queja, como lo vemos en la mayoría de los grandes hombres de Dios. Dice en Daniel 3, versículos 17 y 18. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces, ¿sí podemos hacerlo? Sí. Y podemos también, como lo dijimos al principio, poner nuestra ansiedad, nuestra carga, nuestros temores delante de Él, delante de Dios. Un punto más final que debemos y sí tenemos que tener claro para que vaya de la mano con lo que precede a hágase tu voluntad. El reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Debemos seguir orando porque es cierto que el texto tiene que ver contigo, cristiano, conmigo, en el sentido de quién va a ser la voluntad de Dios. Pues aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero y que está capacitado por el Espíritu de Dios para obedecer y someterse a la palabra de Dios, ¿no? Pero eso significa entonces que todos los demás pues, se queden como están. No, eso significa que nosotros entonces, en el siguiente punto, vamos a seguir intercediendo para que todos aquellos que hoy no santifican el nombre de Dios, lo hagan. Y vamos a orar entonces que el Señor traslade a estos hombres del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y el segundo punto, que es muy importante y que está revelado también en su palabra, en el último capítulo del libro de Apocalipsis, vamos a orar por el regreso del Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Apocalipsis 22, versículo 7, he aquí vengo pronto, dice Jesús. Versículo 20 dice, ciertamente vengo en breve. Al término de la Escritura, Juan dice, sí Señor, ven pronto. Entonces, oremos para la consumación del reino de los cielos. Es evidente que la voluntad de Dios abarca todos los aspectos de cada una de nuestras vidas. Es imposible verlas en un solo día. Es imposible verlas en un solo día. Así que lo que puedo pedirle al Señor, que su Espíritu obre en cada uno de nosotros y nos ayude a entender el principio. Y yo te resumiré algunos puntos fundamentales. A lo mejor la mayoría lo tiene memorizado y haz que tus pequeños lo memoricen. Es algo que tenemos todos, al menos en la boca, pero no lo hacemos. Ejercítate en tu oración privada y ejercítate en la oración pública con este tipo de oración, con este modelo de oración que el Señor ha dejado. Además, practica la aplicación de los diferentes principios bíblicos a las diferentes circunstancias de tu vida.
Eso te va a dar o te va a ir ayudando progresivamente a tener una mayor madurez y un mayor discernimiento. Pero algunos dirán, pero es que mi discernimiento es de este tamañito. Ok, el Señor ha dicho, si a alguno le falta sabiduría, pídala y Él la dará en abundancia y sin reproche. ¿Qué necesitamos todos? Señor, ayúdanos y danos sabiduría. La Escritura dice que la madurez es el ejercicio entre lo bueno y lo malo. Si yo no me ejercito en esa sabiduría, entonces no voy a madurar nunca. Por eso necesitamos madurar conforme a los principios bíblicos y aplicarlos en cada una de las circunstancias. Pero, o sea, si nosotros no hacemos este ejercicio, como muchas cosas nos pasa, terminará esto en el baúl del olvido. En algo que también pasó y ya se archivó. O como dice Santiago, ¿no? Somos oidores olvidadizos. No, hagamos de esto una práctica de verdad. Nuestra vida puede cambiar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y una de nuestras formas que podemos santificarnos es por medio de la oración, y el Señor nos está diciendo la manera en que podemos orar, y además, como lo hemos visto, Él nos va a responder y Él nos va a bendecir. Y amado amigo que estás aquí, no te digo que si buscas hacer la voluntad de Dios serás salvo, sería una mentira total y además nunca lo podrás lograr. Solo pueden hacer la voluntad de Dios aquellos que por la obra poderosa del Espíritu Santo son regenerados. ¿Qué significa esto, mi amigo? Significa que solamente el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, puede transformar, por medio de su evangelio, puede transformar tu corazón de carne en un corazón, tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y entonces, como lo promete Ezequiel 36, maravilloso, pondrá sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas para que los guardes y los pongas por obras. Como dice Jeremías 32, pondrá su temor en él. ¿Para qué? Hasta eso nos lo da el Señor, para que no nos apartemos de él. Por eso es que por él, de él y para él son todas las cosas. Pero, mi amigo, la salvación sí es cierto, todo viene de él. Y bueno, hoy se habló acerca de que no podemos saber quiénes son los elegidos, ¿verdad? Pero sí sabemos que la salvación es por gracia. Así que no tenemos que hacer nada. Pero sí hay dos requerimientos que el Señor demanda de ti. Uno es arrepiéntete. Así como hemos dicho, tienes que aprender a meditar en este modelo de oración. Tú, mi amigo, tienes que aprender a meditar en cómo has pecado y transgredido la ley moral de Dios y apartarte de tu maldad. Apartarte de tu maldad. Pero mucha gente se queda y de repente te enteras que ya no hace esto, ya no hace el otro, ya no hace aquello y piensan que por eso son salvos. No. Segundo requerimiento, pon tu confianza en la persona y en la obra de Cristo. Medita de día y de noche, te diré a ti, en la cruz del Calvario. Tanto las buenas decisiones, mi amigo, pase lo que pase en esta vida, como el sufrimiento que vivamos, cuando en verdad estás en unión con Cristo, la paz de Dios va a llegar a tu vida. Es una garantía, porque no estarás ya más solo. Por eso nos envió el Paracletos, ¿no? El Espíritu Santo que hoy mora en el cristiano y por el cual podemos llamar Abba Padre. Arrepiéntete y pon tu confianza en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, primero, Señor, te pedimos que nos perdones porque aunque hemos leído también este pasaje como muchos otros y no hemos puesto, Señor, la atención debida y no hemos dado, Señor, la gloria debida a tu nombre, Señor, de diferentes maneras. Perdónanos. Perdónanos y te pedimos, Señor, que nos santifiques, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu verdad, Señor. Padre, que abras nuestro entendimiento y selles tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que a pesar de toda deficiencia, Señor, que aún hay en la predicación, en el sermón, Señor, tú obres en cada uno de nosotros, tú obres en cada uno de tu iglesia, Señor. Padre, y poniendo nuestra mirada fija, Señor, en el principal propósito, Señor, que es tu gloria, guíanos y dirígenos en nuestras oraciones para que lo hagamos todo, Señor. Si hay algo que luchar en nuestros pensamientos, Señor, ayúdanos a mortificarlo. En nuestras palabras corrompidas, Señor, sin sazón, sin sal, que lastiman, que hieren, que difaman. Ayúdanos, Señor, a seguir mortificando, Señor, este miserable cuerpo de muerte.
nuestros hechos pecaminosos, Señor, que no te glorifican en nada, como lo hemos visto, Señor, como lo hizo, Señor, en ese acto, Señor, de desesperación que cometió Moisés con tu pueblo, Señor, y las consecuencias tan drásticas que tuvo, Señor. Que tu temor santo y reverente esté en nosotros, Señor, para no apartarnos en ninguno de estos aspectos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia en todo, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.